El coche cayó por el barranco como si el mundo se rompiera en cámara lenta. Los gritos se cortaron con el impacto. Yo abrí los ojos con un solo pensamiento en la mente. Sobreviví porque ya lo sabía todo. No fue un accidente, fue una trampa. Una perfectamente planeada por las dos personas que debieron protegerme. Lo que nadie imaginaba es que yo iba un paso adelante. Soy Valeria Salas, 35 años, profesora de literatura en un colegio público, casada desde hace 8 con Esteban Morales. Siempre fui una mujer tranquila, de silencios largos y ojos atentos, observadora. Nunca ingenua. Esteban, mi esposo, tiene 38, ingeniero civil. Alto, seguro de sí mismo, de esos hombres que parecen encantadores hasta que se cierran las puertas. En público todo sonrisas, en casa indiferencia calculada. Llevábamos meses distantes, pero lo que descubrí superó todo lo imaginable. Leticia Ramírez, su madre, tiene 60. Fue directora de una escuela respetada, temida y con una lengua afilada como cuchillo. Desde que me casé con Esteban, dejó claro que nunca fui suficiente. Eres demasiado callada, demasiado sencilla, demasiado débil para un hombre como él. Fue ella quien propuso el viaje. Una escapada a la sierra, dijo una mañana tomando té en nuestra cocina, para reconectar, respirar otro aire, como en los viejos tiempos. Sonrió como si de verdad le importara. Esteban asintió mirándome como si me estuviera haciendo un favor. Yo por fuera sonreí. Por dentro algo se movió. No sonaba a reconciliación, sonaba a despedida. Esa misma noche, buscando mi celular en la sala, escuché a Esteban hablar por teléfono desde el estudio. Me acerqué sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. Su voz baja pero clara me heló la sangre. En la curva del kilómetro 39 dijo: no va a sufrir, lo tengo todo calculado. ¿Estás seguro de que irá en el asiento delantero?, respondió una mujer joven, segura cómplice. Sí, Martina. Mi madre lo va a arreglar. Confía en mí. Martina Rivas, 28 años, estilista. La amiga con la que Esteban decía tener citas de trabajo. La mujer por la que planeaban matarme. Y Leticia, su aliada, nunca me aceptó. Ahora quería desaparecerme. Volví a mi cuarto temblando pero no rota. Me miré al espejo. Vi en mis ojos algo nuevo. No miedo, estrategia. Al día siguiente llamé a Jimena Córdoba, 36 años, abogada penalista, amiga desde la universidad, directa, confiable, fuerte. Necesito que vengas a casa, le dije. Escuché algo grave. Cuando le mostré la grabación que capté desde la puerta, su expresión se endureció. Esto no es una sospecha, Vale. Es un plan de asesinato. Lo sé, pero no me voy a ir. Todavía no. Con su ayuda compré una microcámara y una grabadora de voz. Jimena me enseñó a usarlas, a dónde esconderlas, cómo duplicar los archivos, qué hacer si no salía viva. Tienes que actuar normal, me dijo, que crean que ganan. El viernes Esteban y yo salimos temprano. Leticia nos despidió con un abrazo. Me susurró al oído: disfruta el paisaje, querida. Yo asentí. Todo estaba en marcha. Durante el viaje fingí estar mareada. En una parada me quejé. ¿Te importa si me siento atrás un rato?, Leticia sonrió. No hay problema, yo voy adelante. El cambio estaba hecho. Desde el retrovisor Esteban me miró. Había algo diferente en su cara. ¿Duda, sospecha muy tarde? Yo sabía, yo grababa, yo esperaba. Esa noche en el baño de la cabaña me miré de nuevo al espejo y dije en voz baja: ¿quieren que muera? Pues que muera otra parte de mí y nazca la que los va a destruir. Jimena llegó esa noche con un maletín discreto y su habitual mirada firme. Era el tipo de mujer que no se dejaba intimidar ni por amenazas ni por apariencias. La conocí en la universidad cuando discutíamos a gritos sobre justicia social en una clase de ética. Desde entonces supimos que podíamos confiar la una en la otra. Se sentó en la mesa del comedor, sacó una microcámara del tamaño de una moneda,
y la colocó sobre el mantel como si fuese una bala. Esto tiene sensor de movimiento, me explicó. La activas antes del viaje y ella se encarga del resto. Tiene una lente gran angular, así que captará todo lo que pase en el coche. Tomé la cámara con manos temblorosas. Ella lo notó, pero no dijo nada. Y la grabadora abrió una caja pequeña que parecía un llavero decorativo. Alta sensibilidad. Podés esconderla en el bolso, en el respaldo del asiento o incluso en tu ropa interior. Graba hasta 6 horas continuas. El sonido es limpio. Me explicó cómo duplicar los archivos, cómo guardarlos en una nube sin dejar rastro y cómo entregarle una copia en físico a ella. Si yo no la contactaba 24 horas después del viaje, Jimena se encargaría de todo: denunciar, entregar pruebas, arrasar con ellos legalmente. Quiero que lo hagas incluso si algo me pasa, le dije sin mirarla. Valeria, no te va a pasar nada, dijo ella apretando mi mano, porque tú ya ganaste. Ellos solo no lo saben aún. Nos quedamos en silencio unos segundos. Sentía un calor en el pecho, una mezcla entre terror y alivio. No estaba sola. Y eso ya era un milagro. ¿Y si no lo puedo hacer?, pregunté en voz baja. ¿Y si me paralizo? No te vas a paralizar, respondió con una certeza que me sostenía. Estás viva porque reaccionaste. Eso ya te hace más fuerte que ellos. Esa noche no dormí. Me pasé horas memorizando las instrucciones, ensayando movimientos, pensando en cada palabra que diría. Me aseguré de que la cámara quedara bien escondida en el retrovisor del coche y la grabadora camuflada dentro del doble fondo de mi bolso. Al día siguiente volví a llamar a Jimena para repasar todo de nuevo. Ella no se molestó. Al contrario, reforzó cada detalle con la paciencia de quien sabe que la vida de alguien está en juego. Recuerda, no actúes raro. No cambies tu forma de hablar ni tus gestos. Si Leticia o Esteban notan algo, podrían cambiar los planes. Y si lo hacen, tú te adaptas. Tienes que ser agua, Valeria. Infiltrarte, fluir, sobrevivir. Por primera vez en semanas me sentí menos víctima y más estratega. Le di a Jimena una copia encriptada de la grabación del estudio. También le dejé una carta manuscrita por si todo salía mal. Ella la guardó sin leerla. Solo la abriré si es necesario, prometió. Me abrazó antes de irse. Largo, fuerte, sin palabras. Cuando cerró la puerta me quedé sola en el pasillo respirando hondo. Sabía que después de ese fin de semana ya no habría vuelta atrás. No dormí. Solo me senté frente a la ventana y esperé el amanecer. La cámara ya estaba instalada, la grabadora lista, Jimena preparada, y yo también lo estaba. Me miré una última vez al espejo antes de empacar. No vi miedo en mis ojos. Vi fuego. Leticia, Esteban, Martina. Ellos pensaban que yo era frágil, pero cometieron el peor error: confundieron silencio con sumisión. Iban a descubrir en la curva del kilómetro 39 que el asiento cambiado no era lo único que había cambiado. También lo había hecho yo. El viernes amaneció con un cielo limpio sin nubes. La ironía no pasó desapercibida. Era un día hermoso para morir, si una no supiera ya lo que iba a pasar. Esteban se mostró puntual y, como de costumbre, excesivamente amable. Me abrió la puerta del coche con una sonrisa impecable y fingió ternura al colocar mi maleta en el maletero. Tenemos todo el fin de semana para nosotros, dijo, cerrando el maletero con suavidad. Te va a gustar esta cabaña, Vale. Es especial. No respondí con palabras. Sonreí. El tipo de sonrisa que aprendí a usar en 8 años de matrimonio: ambigua, educada, vacía. Él no sospechó. Aún no. Leticia apareció en la puerta de casa justo cuando encendíamos el motor. Llevaba un vestido crema y un chal tejido. En la mano una bolsa de papel con panecillos recién horneados. Para el camino, dijo, entregándomela por la ventana. Calientitos. Me incliné para tomar la bolsa y fue ahí cuando lo sentí su mano acariciando mi hombro. No fue un gesto cualquiera. No fue consuelo ni cariño. Fue una despedida, medida, consciente.
Una caricia que decía, qué lástima, pero ya no te necesitamos. La miré. Ella también sonreía, una sonrisa suave, casi maternal, pero sus ojos eran de piedra. Disfruten, susurró. Y cuídense, las montañas pueden ser traicioneras. Yo asentí. Esteban arrancó el coche. Ella nos despidió con la mano alzada quieta como una estatua antigua, viendo partir algo que no volvería. Salimos de la ciudad por la autopista norte. El tráfico era ligero y por un rato reinó el silencio. Yo observaba el paisaje, los árboles altos, los carteles que anunciaban pueblos pequeños. Iba marcando kilómetros en mi mente. El 39 estaba lejos, pero cada minuto me acercaba más. ¿Tienes hambre?, preguntó Esteban rompiendo el silencio con voz suave. Un poco respondí abriendo la bolsa de pan. Mordí uno solo para aparentar. Mi madre insistió mucho en este viaje. Me dijo que era lo que necesitábamos. Qué generosa, musité. Él asintió sin notar el filo de mis palabras. Seguimos avanzando. En el asiento trasero junto a mí, mi bolso cerrado guardaba el micrófono activado. Desde el espejo retrovisor la cámara ya captaba todo: su mirada, sus gestos, su cuerpo relajado. Pasaron 2 horas. Hicimos una parada en una gasolinera. Esteban bajó a cargar combustible y comprar botellas de agua. Fue ahí donde recibí el primer mensaje de Jimena. Recuerda, tranquila. Todo está bajo control. Borré el mensaje tras leerlo. Cuando él volvió al coche le sonreí. Me siento un poco mareada, le dije. ¿Te importa si me siento atrás el resto del camino? Su ceño se frunció apenas un segundo. Un tic casi invisible, pero luego asintió. Claro, lo que necesites. Nos bajamos y cambiamos de lugar. Yo tomé asiento atrás, justo donde quería estar. Desde ahí podía ver su nuca, sus hombros, sus intenciones y su error. ¿Todo bien?, me preguntó al encender el motor de nuevo. Sí, solo cansada. Ajusté el cinturón con calma, respiré profundo y sonreí. Él puso música suave y retomó la carretera. Yo me acomodé en el asiento sintiendo cómo el coche se deslizaba como un secreto entre los árboles. Pensé en Leticia, en su caricia, en sus ojos sin alma. Y pensé en Martina esperando la noticia del accidente. Imaginé su risa, su alivio. Se les iba a congelar en la cara. Porque yo no era la que iba en el asiento de la muerte. No esta vez. Esta vez la historia la contaba yo. Y ya había comenzado a escribir el final. La parada fue en un pequeño mirador antes de subir al tramo más empinado de la carretera. Esteban se estacionó frente a un paisaje inmenso con montañas verdes que cortaban el cielo en 2. Bajó del coche y se estiró como si llevara el mundo sobre los hombros. Yo me quedé sentada unos segundos, fingiendo que luchaba contra las náuseas. ¿Estás bien?, preguntó asomándose por mi ventanilla. Asentí lentamente llevando una mano al estómago. Creo que el pan con café me cayó mal. No es nada grave, solo un poco de mareo. Pero no quiero volver a vomitar en la alfombra como aquella vez, agregué con una pequeña sonrisa que disfrazaba el cálculo. Podemos esperar un rato si quieres, ofreció él algo incómodo. No, solo... ¿Te parece si me paso atrás? Creo que si me acuesto un poco se me va a pasar. Lo dije despacio sin mirarlo directamente, como quien pide un favor sin darle importancia. Esteban dudó por una fracción de segundo. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que delató su sorpresa. No lo había previsto. Su plan dependía de que yo estuviera en el asiento del copiloto, pero no podía negarse sin levantar sospechas. Claro, respondió forzando la voz a un tono neutro. Como tú digas. Fue entonces cuando Leticia bajó del coche tras revisar algo en su bolso. ¿Qué pasa?, preguntó al vernos parados fuera del coche. Valeria se siente mareada, dijo Esteban sin mirarla. Quiere ir atrás un rato. Leticia alzó las cejas, luego sonrió como si nada. Incluso le puso un tono maternal a su gesto. Oh, querida, claro que sí. Yo voy adelante entonces. Y así, sin saberlo, selló su destino.
nos reacomodamos. Yo subí atrás, recostándome contra la ventana como si necesitara dormir. Leticia se acomodó en el asiento del copiloto, ajustando el cinturón con su típica eficiencia. Esteban volvió al volante. Su cara era una máscara de piedra. Desde donde estaba podía ver el retrovisor. Sabía que la cámara ya estaba grabando. Y el micrófono escondido en el forro de mi bolso captaba cada palabra, cada suspiro. «¿Seguro que estás bien?», preguntó Leticia girándose apenas hacia mí. «Sí, solo necesito cerrar los ojos un poco». Ella me observó por unos segundos como si buscara algo en mi cara. Luego se volteó hacia adelante y sacó un chicle de menta de su bolsa. El coche retomó la carretera. El camino empezaba a estrecharse. Las curvas eran más pronunciadas, la vegetación más densa. Esteban se mantenía en silencio, demasiado concentrado en el volante. Yo me preguntaba qué estaría pensando, que su plan se había torcido o que aún tenía margen para actuar. El aire dentro del coche se volvió espeso, como si supiera lo que estaba por venir. Leticia hablaba de cosas sin importancia, el clima, una receta nueva, lo bien que lucía Esteban últimamente. Yo solo la escuchaba con los ojos entrecerrados sin responder, grabando cada palabra, cada inflexión. Esteban miró el reloj. Estábamos a menos de 15 minutos del kilómetro 39. Lo sentí cambiar de postura. Apretó el volante. Subió el volumen de la música levemente. Leticia dejó de hablar y se acomodó en su asiento. Yo respiré hondo, lenta, sabiendo que ese silencio no era casual. Era el prólogo de la caída. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca imaginaron, era que yo ya no era la pieza débil del tablero. Había cambiado de asiento, sí, pero también había cambiado de rol. Ya no era la esposa desorientada. Era la única que sabía cómo iba a terminar todo. Faltaban 3 curvas. Esteban no había dicho una sola palabra en los últimos 10 minutos. Leticia, por su parte, hojeaba una revista vieja que había encontrado en la guantera, como si de verdad estuviera disfrutando el paseo. Yo mantenía los ojos medio cerrados, la cabeza apoyada contra el vidrio, fingiendo letargo, pero estaba más despierta que nunca. Kilómetro 38. Miré el reloj del tablero. 11:17. Todo era exacto, metódico. Esteban tenía su itinerario, su curva precisa, su destino diseñado. Y yo en silencio observaba cómo se iba acercando al punto de no retorno. Kilómetro 39. Esteban aceleró ligeramente, apenas perceptible. El motor rugió un poco más fuerte. Leticia alzó la vista de la revista y giró apenas el cuerpo como para hacer un comentario. No alcanzó a hablar. Fue instantáneo. Esteban giró el volante con fuerza. Ni un aviso, ni un grito previo. Solo el chasquido seco de las llantas perdiendo tracción, el metal cediendo al ángulo, el coche despegando del pavimento como un ave sin alas. El mundo se volcó. Todo fue gritos. El de Leticia primero agudo, entrecortado. El mío contenido seco. Luego ramas golpeando el parabrisas, piedras chocando contra el chasis. El cinturón me apretó el pecho con una violencia brutal. Vi el cielo girar, vi el suelo acercarse. Vi la nada. Y entonces impacto. El coche golpeó contra el fondo del barranco con un ruido sordo. El metal se dobló. El vidrio estalló. La parte delantera absorbió lo peor. El capó quedó reducido a una masa informe. Luego, silencio. Solo el zumbido persistente de algo eléctrico y el sonido lejano del motor aún jadeando. Tardé varios segundos en abrir los ojos. Todo me dolía. La frente me latía. Tenía una herida en la ceja izquierda. Sangraba, pero estaba viva. Mi cuerpo temblaba, pero mis órganos seguían funcionando. Respiraba. Miré hacia adelante. Leticia estaba doblada sobre el tablero. El cinturón le había cortado el pecho. Su cuello caía hacia un lado sin fuerza. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada. La sangre le manchaba el chal color crema. No se movía,
No parpadeaba, estaba muerta. Esteban, en cambio, se quejaba. Tenía la frente abierta, una mano cubriéndose el costado. Estaba semi-inconsciente pero vivo. Sus ojos se abrían y cerraban confusos. ¿Qué pasó?, murmuró sin dirigirse a nadie en particular. Yo no respondí. Solté el cinturón con dedos temblorosos. El bolso estaba a mi lado intacto. La grabadora seguía funcionando. Lo supe por el pequeño parpadeo azul. Me incliné hacia ella, la aseguré dentro del forro y miré hacia la cámara aún pegada al retrovisor milagrosamente ilesa. Todo había quedado registrado. Leticia muerta en el lugar donde debía haber ido yo. Esteban con sangre en la cara fingiendo confusión. Yo viva, herida, pero consciente, y con las pruebas. Salí del coche como pude. Me tambaleé sobre las piedras. El barranco no era tan profundo como para matarnos a todos, pero suficiente para parecer trágico. Perfecto para su accidente. El plan estaba diseñado para no fallar, salvo por un detalle. Yo ya lo sabía todo. Subí por el lado menos inclinado sangrando, jadeando. Escuchaba a Esteban arrastrarse detrás sin saber aún lo que venía. 1 hora después llegaron los rescatistas. La historia oficial era clara. El coche perdió el control. La carretera mojada. Una tragedia. Nadie sospechó nada. Y yo, la esposa afortunada sobreviviente de milagro, guardaba silencio. Pero no por miedo, sino porque el verdadero ruido estaba a punto de comenzar. Las luces blancas del hospital me cegaron por un momento. Me colocaron en una camilla y sentí cómo las manos de los enfermeros cortaban la ropa, limpiaban la sangre de mi frente, me hacían preguntas que apenas escuchaba. Contesté lo justo. Nombre, edad. ¿Está embarazada? No. ¿Puede mover las piernas? Sí. ¿Recuerda el accidente? Claro que sí, pero no como ellos pensaban. Esteban estaba en una sala al lado. Escuché su voz antes de verlo alterada, descompuesta, como de actor mal dirigido. No entiendo. Mi madre está viva. Mi esposa está bien. Por Dios, fue todo tan rápido. Lo vi cuando lo empujaron en silla de ruedas. Tenía un vendaje en la frente y una manta gris sobre los hombros. Lloraba, o al menos lo intentaba. Cuando me vio, sus ojos se agrandaron y por un instante creí ver pánico. «Valeria, mi amor», susurró alargando una mano hacia mí. No sé qué pasó. Todo se volvió negro. No respondí. Solo asentí levemente. Me dejaron en una habitación compartida con una cortina azul separándome de otra paciente dormida. Un policía entró para tomar una breve declaración. Le di la versión esperada. Esteban perdió el control. No recuerdo mucho. Estábamos hablando luego. Oscuridad. Apenas se fue, pedí mi bolso. La enfermera me lo entregó sin mirar dentro. Lo abrí con cuidado, temiendo que la grabadora no hubiera sobrevivido. Pero ahí estaba intacta, aún parpadeando en azul. Le di al botón de apagado y respiré. La cámara, la que escondí en el retrovisor, la habían recuperado con el coche. Yo misma me aseguré de señalar que grabábamos los viajes para seguridad, una costumbre personal. El policía tomó nota. Ni siquiera preguntó más. Esperé a estar sola. Saqué el celular y marqué un número que me sabía de memoria. Jimena contestó en menos de 2 tonos. «¿Estás viva?», fue lo primero que dijo. Sí, susurré. Golpeada, pero viva. Y Leticia está muerta. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «¿Tienes la grabación? Todo, audio y video. Lo tenemos». Jimena no respondió al instante. Respiró profundo. «Bien. Ahora escucha, guarda todo eso como si fuera tu vida misma. Te voy a mandar a alguien de mi equipo. Se identificará como Carolina Muñoz, prensa. Le das la grabadora». «Entendido, entendido. Estás a salvo, vale. Ya no tienen el control». Colgué. Me recosté en la cama. Por primera vez en días sentí que podía respirar sin miedo. Horas más tarde, Esteban entró a mi habitación. Caminaba con dificultad, exagerando cada movimiento.
Se sentó a mi lado tomándome la mano como si nada hubiera pasado. «No dejo de pensar en mamá», dijo con la voz quebrada. Si tan solo hubiera frenado antes, si la carretera no estuviera tan resbalosa. Lo observé. A pocos centímetros de mi cara, tenía el rostro marcado por una venda que apenas cubría su herida. Su piel olía a desinfectante y mentira. Fue un accidente, dije en voz baja, repitiendo lo que sabía que él quería escuchar. Sus ojos brillaron de alivio. Me besó la mano con devoción fingida. Te juro que jamás quise que esto pasara. Nunca. Mentiroso, pero dejé que siguiera con su teatro. Lo necesitaba cómodo, descuidado. Cuando se fue me recosté otra vez. A los pocos minutos una mujer de chaqueta roja entró con una carpeta y una sonrisa amable. Carolina Muñoz dijo: «Prensa». Le entregué el bolso. Ella lo tomó con naturalidad y salió sin mirar atrás. Sabía que la grabación ya no estaba en mis manos, estaba en las de alguien que no iba a fallar. La escena del barranco ya no era solo una tragedia, era evidencia. Y la historia oficial estaba a punto de cambiar. El funeral de Leticia fue un espectáculo como a ella le habría gustado: flores blancas, sillas de terciopelo, discursos bien ensayados. Esteban se presentó con traje oscuro, gafas de sol y el rostro perfectamente rasgado por la tragedia. A su lado, fingiendo ser una amiga de la familia, estaba Martina Rivas. Vestía de negro ajustado con un velo que apenas le cubría la expresión fría. Yo los observaba desde la distancia, acompañada por Jimena y un oficial de policía vestido de civil. El sacerdote hablaba de la bondad de Leticia, de su vocación como educadora, de su entrega a la familia. Nadie mencionó su complicidad en el crimen que debía llevarme a la tumba. «¿Estás lista?», susurró Jimena. «Lo he estado desde el primer volantazo», le respondí sin apartar la vista de Esteban. Los minutos pasaban y la ceremonia llegaba a su fin. La urna fue bajada al nicho, las flores lanzadas, las lágrimas, algunas verdaderas, otras teatrales, se mezclaron con los aplausos de despedida. Esteban se acercó al micrófono para unas palabras finales. Jimena me dio una mirada rápida y asintió hacia los oficiales. «Gracias a todos por estar aquí», empezó Esteban, su voz bien medida. «Mi madre fue una mujer increíble, firme, dedicada. Nos deja un vacío que no podrá llenarse jamás». Justo ahí 2 hombres con identificación oficial avanzaron por el pasillo central. Esteban Morales dijo uno con tono claro: «Queda detenido bajo los cargos de tentativa de homicidio y homicidio culposo agravado». Un murmullo recorrió la sala. Los asistentes se giraron, algunos se pusieron de pie. Esteban bajó el micrófono lentamente como si no entendiera. ¿Qué está pasando? Tenemos evidencia en video y audio», añadió el otro agente. «Su plan fue documentado. Queda informado de sus derechos». Martina dio un paso atrás. Trató de salir por un lateral, pero otro oficial la interceptó. «Usted también, señorita Rivas», dijo. «Será trasladada para rendir declaración». «Yo no hice nada», gritó ella. «Él me mintió. Yo no sabía». «Tenemos los mensajes», dijo Jimena con una carpeta en la mano. Coordinaban juntos. «Hay fechas, lugares y hasta el mensaje hoy se termina, todo enviado la noche anterior al accidente». Martina palideció. Esteban, en cambio, intentó recuperar el control. «Esto es un error», dijo. «Es un malentendido. Fue un accidente». «Claro que sí», le respondí acercándome por primera vez. «Fue un accidente que planearon tú y tu madre, solo que el plan salió mal». No me miró con odio. Por fin se rompió la máscara. Ya no había llanto, ya no había fingimiento, solo quedaba la verdad expuesta ante todos. Los policías lo esposaron. Los flashes de las cámaras empezaron a estallar. Algunos asistentes grababan con sus celulares. Todo el dolor que Leticia pensó que yo cargaría, ahora le tocaba a su hijo. Esteban fue llevado directo a la patrulla. Martina lloraba, pero nadie la consolaba. Los murmullos crecían. Gente que hasta ese momento había creído en su inocencia ahora bajaba la cabeza avergonzada. Jimena se paró junto a mí.
Su voz era suave pero firme. Ya está hecho, ahora viene el juicio. Pero la peor parte ya pasó. No para ellos, le respondí. Nos quedamos ahí unos segundos más, viendo cómo cerraban el portón del cementerio. Esteban se fue esposado, Martina escoltada y Leticia sepultada en su propia culpa. La caída del actor fue pública, ruidosa y devastadora, pero no fue la justicia la que lo venció. Fui yo, la mujer silenciosa, la que ellos subestimaron, la que cambió el asiento y la historia. El día del juicio el tribunal estaba lleno. Algunos eran periodistas, otros familiares y muchos curiosos que habían seguido la historia por las noticias. Yo entré con paso firme sin mirar a los lados. Me senté frente al juez con el rostro en alto y la verdad en la garganta. No venía por venganza. Venía por justicia. Esteban estaba al otro lado esposado con un traje prestado que le quedaba grande. Tenía la mirada fija en la mesa, sin atreverse a levantarla. Martina ni siquiera asistió al juicio completo. Su abogado alegó estrés emocional, pero los mensajes impresos en papel la representaban mejor que su presencia. Cuando me llamaron a declarar, respiré hondo. Subí al estrado con la grabadora en la mano. El juez pidió que hablara con claridad, y lo hice. Conté cómo escuché la llamada, cómo preparé la grabación, cómo fingí los mareos, cómo Leticia tomó mi lugar sin saber que estaba ocupando el asiento de la muerte. No lloré. Hablé como quien ha rehecho su alma a base de pedazos rotos. Cada palabra fue firme, cada pausa exacta. No exageré. No adorné. No mentí. La verdad sola ya era lo suficientemente devastadora. El fiscal presentó los audios, luego el video. La sala guardó un silencio espeso mientras escuchaban a Esteban decir: «No vamos a sufrir, será rápido», mientras veían su mano girar el volante justo en la curva del kilómetro 39. Martina fue llamada como cómplice. Sus mensajes sellaron su condena. «Hoy se termina todo», escribió ella la noche anterior. «La muy idiota ni lo ve venir». El jurado no necesitó mucho tiempo para deliberar. Esteban fue declarado culpable por intento de homicidio agravado y homicidio culposo. Martina recibió cargos por conspiración criminal. Sentenciaron a Esteban a 22 años de prisión. Martina recibió 5 con posibilidad de reducción por cooperación. Ninguno de los dos volvió a dirigirme la palabra. Leticia fue enterrada días después sin misa, sin flores, sin homenaje. Solo Esteban, esposado y escoltado por 2 oficiales, pidió permiso para asistir al entierro de su madre. Nadie más fue, ni siquiera los vecinos que antes la admiraban. Una semana después del juicio, Jimena y yo viajamos a la costa. Nada planeado, solo una maleta pequeña, un par de libros y el deseo de respirar un aire distinto. Caminamos por la playa al atardecer descalzas, dejando que el agua fría nos tocara los tobillos. Nos sentamos frente al mar, cada una con una copa de vino en la mano. «No todas las guerras hacen ruido», me dijo Jimena brindando conmigo. «Y no todos los héroes sangran», le respondí. «Brindamos». Sonreímos. Por primera vez en mucho tiempo no sentí peso en los hombros. No pensaba en Esteban, ni en Leticia, ni en Martina. Pensaba en mí, en mi cuerpo herido que se curaba, en mi mente que dejaba de temblar, en mi silencio que se había vuelto grito. Aquella noche, en la habitación de la posada, abrí una libreta nueva. Jimena dormía ya. Afuera las olas rompían en la arena con la cadencia de un reloj paciente. Tomé un bolígrafo y escribí sin pensarlo demasiado. Esta historia fue real. Y yo soy la autora del final. Cerré la libreta, apagué la luz y me acosté con el pecho liviano. Porque sobrevivir no fue suerte. Fue decisión. Fue fuerza. Fue escritura. Y esta vez, yo fui quien firmó la última página. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te conmovió, si te hizo pensar, o simplemente te mantuvo al borde del asiento, te invito a que lo compartas con alguien más.
Suscríbete para no perderte las próximas historias de coraje, justicia y mujeres que se rehúsan a rendirse. Y recuerda a veces cambiar de asiento. Es lo único que necesitas para cambiar tu destino. Nos vemos en el próximo relato.